sido para nosotros muy duro la historia que la tuvimos que contar sobre prácticamente apenas sucedió, del fallecimiento sorpresivo de... ¿Cuántos años tenía Martín? Me dijiste 63. 63 años. Tenemos en la línea a Luis Fernando Suárez. Lo hemos llamado por un motivo futbolístico triste, porque ahora que pasamos la voz, una parte de una charla que tuvimos hace 2 años o 3 con el Pilipi Osma, él recordaba que era Luis Fernando Suárez la persona que lo había llevado al Ecuador. Vamos a revivir la historia, si le parece. Luis Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hermano, entenderá mi situación. Sí. Estoy terriblemente consternado, muy mal. Un saludo para usted y a todos, y a Martín. Sí, no, pues yo creo que la gente del fútbol... Luis Fernando, pero usted lo conoció como jugador, lo conoció como técnico. ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué lo lleva usted al Ecuador? ¿Cómo se dio la circunstancia? Ay, Hernando, mire, nos ayuda, nos junta las situaciones difíciles, las cosas que uno nunca quiere vivir. Yo recuerdo que pues lógicamente sí, fuimos contrarios, pues nunca jugamos juntos en ningún equipo, pero cuando yo fui al Deportivo Cali, al Super Depor, él sí. Era el técnico de la primera C, era Expreso Palmira, creo que llamaba el equipo, algo así. Él, una persona que le gustaba siempre el fútbol, se me acercó, entrenábamos, él entrenaba en una cancha, yo entrené en la otra, y empezó a llevarme informes de los equipos con que íbamos a jugar, contrario, sin yo pedírselo. Y así fue durante el poquito tiempo que yo estuve en el Cali, fueron 4 o 5 meses. Cuando me echaron a mí, pues lógicamente seguimos con un contacto normal. Después, 4 o 5 meses después, él me llama, tal vez un poquitico más, él me llama, profe, me acaban de echar del Cali, en el momento en que usted considere, pues, no podemos, considere que yo puedo ayudarlo como asistente técnico. Y yo le digo, pues yo ni que tengo en este momento pensamiento de trabajo. Bueno, al mes me llamaron del Tolima y me fui con él para el Tolima y nos fue muy bien, fue bastante bien en el 2002, si mal no recuerdo. Y al siguiente año, en el 2003, nos fuimos para el Aucas, él, el preparador físico Osvaldo García y yo. Y yo recuerdo, y es lo que más en este momento tengo como claro, que nos fuimos con una mano adelante y otra atrás. Nos fuimos a vivir todos 3 en un apartamento. Él dormía en sofacama. Y al año siguiente estábamos con la selección ecuatoriana, imagínense, o sea que creo que esa sensación es terrible, que todo lo malo de pronto después se convierte en algo bueno. Increíble, ¿no? Y me imagino que en el apartamento repartían quién cocina, quién ayuda, quién está pendiente. El que cocinaba era él, el que cocinaba era él. Teníamos un rito en los viernes por la noche, siempre íbamos a un supermercado cerca y compramos un vino tinto, pero de caja, no de esos de vidrio, era de caja, absolutamente de caja. Y compramos un pan, un baguette, y compramos algunos quesos madurados y unos jamones, y él empezaba y hacía el sándwich y nos poníamos a conversar desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, a conversar de fútbol, a conversar del partido. Era una charla espectacular, el que cocinaba era él. Hay un montón de cosas que alrededor del fútbol existen que son espectaculares y que en realidad son muy lindas. Óigame, Martín. Y usted, Luis Fernando, ¿cómo estás? Luis Fernando, también estuvo en Perú con él. ¿Cómo le fue la experiencia allí, en Perú? No, bien, yo estuve en varias épocas con Armando. En Perú, bien, estuvimos en Chiclayo, una ciudad pequeñita. Armando tenía una cosa valiosísima, que era un tipo trabajador pero incansable. Sí, ¿no? Tenía el genio de santanderiano, entonces él sí, para trabajar era muy bueno, pero también mal geniado. Pero esas cosas lógicamente eran, yo lo intentaba matizar de alguna u otra manera con mi forma de ser, pero lo bonito de él es que era incansable. Todos los días me presentaba un trabajo diferente, todos los días me decía algo y tenía que hacer algo distinto, en fin, incansable para trabajar.
de Armando Osma, yo de verdad, yo siento que si en algo yo conseguí cosas importantes para llegar a un mundial y después estar como medio reconocido en unas elecciones por todo lo que Armando me ayudó. Sí, o sea que el espíritu de Suárez es conciliador. Osma sí era fosforito, Osma era, ¿no? Como dice. Santanderiano. Sí, es cierto, sí. Y es cierto, que él, Luis Fernando lo tuvo como rival, y creo que sí, cierto que usted era defensor y él era delantero. ¿No lo recuerda? Sí, claro. Sí, claro. Por ahí tengo una foto por ahí con él fingiendo una falta de penalti y yo diciendo que no, pero creo que no fue penalti. No. Nos encontramos. No, vámonos serios. No me digas. Usted sí, era penalti, eso sí seguro. Pero bueno. Seguro que no. Ay, hombre. Óigame, Luis Fernando, en el Ecuador, a él le fue muy bien en el Ecuador. Mire usted que estaba trabajando ahorita en la segunda división del Ecuador. Su nido, no sé, ¿se acomodó mucho al jugador ecuatoriano él? Sí. Aparte por lo que, pues, el recuerdo que se tiene todavía de esa selección ecuatoriana. Todavía es el equipo que clasificó a octavos de final, a una siguiente ronda en un mundial, y lógicamente el reconocimiento para Armando en el trabajo siempre fue mucho, o sea que, y por esa razón él fue y trabajó en muchos equipos y tenía muy buen reconocimiento. No solamente trabajo de equipos profesionales, sino que trabajó con las divisiones menores de Nacional, siendo casi que el presidente de las divisiones menores. En realidad sí, era muy reconocido por todo lo que se hizo en principio cuando llegamos primero al Aucas y después en la selección. ¿Cuándo fue la última vez que habló con Armando, profesor Suárez? Hace, no sé, menos de 10 días. Incluso ¿sí? Estamos hablando sobre la posibilidad. Sí, porque incluso una de las posibilidades para reemplazar a John Bodmer era él, el principal candidato para reemplazar a John Bodmer era Armando. En el Pereira. En el Pereira ahora, que fuera mi asistente técnico. Esa era una de las ideas que yo tenía. Hombre, la vida es así, hombre. Qué pesar. Un señor bueno, aparte de la entrega, es que acabo de dar el dato, Luis Fernando jugó más de 500 y pico partidos en Colombia oficiales, marcó 160 goles, jugó en selecciones juveniles, preolímpicos. Un hombre que quizás no se le reconoció, hoy se le reconocerá seguramente porque la vida es así, pero en su momento no se le reconoció todo lo que él había hecho o estaba haciendo por el fútbol nuestro, ¿no? En realidad es cierto, y uno se pone a mirar, él le quedó algo, una sensación yo me recuerdo que él me lo comentaba a mí, Hernán, me decía, lo que más me dolió no es no haber podido ir al Mundial del 90, porque él era uno de los candidatos, en el 87, en el preolímpico de Bolivia, él estuvo en ese equipo y después por circunstancias que algún día se lo contaré, ¿no? Después él no estuvo en la selección de mayores, pero era casi que era el candidato a ser el delantero centro de Colombia, y a él lo que le dolía eso, porque en realidad hizo muchas cosas en el fútbol colombiano, pero la selección para él era lo máximo. El poder haber representado a la selección hubiera sido para él espectacular. El centro delantero, aunque yo lo tengo a él siempre como extremo derecho, sí, siendo un tipo grandote, ¿no? Pero tenía muchos movimientos muy claros, era lo que hablan de lo que nosotros hablamos de diagonales, que ahora se habla de marcas de ruptura, y sobre todo con los movimientos de lo que hacía él para saber dónde Carlos Valderrama tiraba la pelota, la tenía clara. O sea que si hay alguien que hizo goles fue él, pero lógicamente porque sabía cuáles eran los movimientos de Carlos. Pues lo mejor que él tenía era el cabezazo, a mí me parece. Cabezaba muy bien, ¿cierto? Además, bueno, como Suárez es de la época de nosotros de atrás, use las diagonales, la gente entiende más. ¿Cómo es que dijo usted ahora? Movimiento de ruptura. No, desmarque, ruptura, por favor. No te enredes, hombre. De ruptura.
Bueno, te enredes un diagonal. Pero bueno, está bien. De todas maneras, en medio de la tristeza, porque realmente es un golpe, sobre todo porque si usted logró hablar con él hace 10 días, él le hubiera podido decir, hombre, Luis Fernando, yo me siento mal, parece que no tenía ningún problema de salud. Es que lo sorprendió hoy en pleno entrenamiento, Luis Fernando. Se fue haciendo lo que más quería, ¿no? El fútbol. Porque ese muchacho, sí, yo lo recuerdo, inquieto. Él hablaba de fútbol, preguntaba de fútbol. No sé, era monotemático, ¿no, Luis Fernando? Total. No solamente hablaba de fútbol, no más. Lo único de pronto que lo distraía eran las carreras universitarias de los hijos. De resto, lo demás era solamente fútbol. Y en realidad sí, hoy estaba tranquilo. Yo hablé con el preparador físico y me dijo, él estaba tranquilo, de pronto sintió que la presión o se sintió mal, entonces el médico como que le revisó la presión y porque la presión estaba alta, lo llevaron para la clínica y cuando estaba en la clínica caminando se desplomó y le dio un infarto fulminante, o sea que terrible, era terrible, hermano. Pues lamentamos mucho todos, hombre. Luis Fernando, de todas maneras, muchas gracias. Yo sé que no valía la pena hablar del campeonato ni de equipo, no. Había que hablar de un señor que hizo mucho, que fue importante. Hoy en día se va a recordar y va a caer uno en cuenta de lo que fue el Piripi Osma para el fútbol colombiano. Un abrazo, Luis Fernando, y una voz de pésame para sus amigos, usted uno de ellos, y para la familia. ¿La familia vivía en Ecuador con él o estaba en Colombia, Luis Fernando? No, ¿sí? Estaba en Colombia. Estaban en Cali, los dos hijos estudian en Cali. Hermano, hasta hace poco Sonia apenas lo supo. Eso también era una cuestión que me tenía a mí con los pelos parados porque no había como posibilidad de comunicarse con ellos y era medio complicado. Pero bueno, la noticia al final se dio, pero desgraciadamente eso sí ya terrible lo que pasó. Muchísimas gracias, Luis Fernando, un abrazo, hombre, muy amable. Un abrazo, Hernán, que estés muy bien, hasta luego. Gracias. Hola, Martín, no, bravo, fíjate que tiene más detalles Suárez, ¿no? Él habló con el preparador físico, se sintió mal el entrenamiento, lo atienden, lo llevan a un centro hospitalario y ahí fallece, pues. Y venía muy bien de salud. Pues mira que había hablado con Suárez para ser el reemplazante de Bodmer, el muchacho que salió del Pereira, que era asistente de Suárez. Lo tenía pues como un candidato, ¿no? Qué pesar.